Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Muy buenas noches a todos los que se conectan desde Puerto Rico y de Argentina, y buenas tardes a los amigos de Costa Rica, Guatemala, Colombia. Queremos darle la más cordial bienvenida en la noche de hoy a nuestro programa Hablando Claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico, en la que estaremos hablando sobre el informe pericial psicológico con la psicóloga forense y clínica Leticia Abrego González desde México. Pero antes vamos a conocer quién es nuestra invitada en la noche de hoy. Leticia Abrego González es psicóloga clínica y forense con experiencia profesional de 28 años en el campo clínico y desde 1990 como perito psicológico con experiencia en conflictos de violencia, abuso sexual de menores y problemática familiar, atención terapéutica y docente. Egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con mención honorífica, cuya tesis fue dirigida por el presidente de la Organización Mundial de Salud Mental y publicada internacionalmente. Fue adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil desde 1987 al 2015, donde se desempeñó como jefa de servicio de psicología desde 1994 al 2000, atendiendo a menores con diversas problemáticas, así como a víctimas de violencia, abuso sexual, y además fue perito adscrito a la Coordinación de Psiquiatría Legal en el citado Hospital Psiquiátrico Infantil por 17 años y actualmente funge como perito en materia de psicología en la práctica privada. Docente en la Facultad de Psicología desde hace más de 15 años, adscrita a la Coordinación de Psicología Clínica, impartiendo materia del desarrollo psicológico, evaluación de la personalidad, psicopatología, aproximación en el proceso de salud-enfermedad. Diversos estudios de posgrado en calidad tanto en asistente como ponente sobre psicología clínica, familia, pareja, adolescentes, niños, manejo del duelo, peritaje, psicología y psicometría forense, psicología de la conducta criminal y asesinos seriales, con estudios en psicología forense por ciencias aplicadas, psicometría forense y juicios orales con la Procuraduría General de Justicia. Con ustedes le damos la más cordial bienvenida a la psicóloga Leticia Abrego González. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí pues tengo aquí a una gran amiga mexicana, amiga de unos años, excelente profesional, considero una de las mejores psicólogas que tiene, ¿verdad? México. Bien, y para empezar, ¿verdad? Quiero preguntarle a nuestra amiga psicóloga, ¿cuál ha sido la trayectoria profesional? ¿Cuál ha favorecido ese trabajo forense a ser psicóloga clínica y luego forense? Bueno, sí, buenas noches a todos. Mil gracias por la invitación, por tu cálida presentación. Mi reconocimiento igual a tu universidad, a tu trayectoria. Y bueno, si bien efectivamente nos hemos conocido vía la profesión, pues hemos logrado una bella amistad que sumamos, y eso es algo que creo que invitaría yo a todos los que nos están escuchando a que amemos nuestra profesión, porque ahorita que me preguntabas sobre mi trayectoria, te puedo decir que cuando yo decido estudiar psicología, pues era una edad muy joven, como la mayoría de las personas cuando eligen carrera,
y piensas, van a ser unos cuantos años de estudio. Al tiempo te das cuenta que vas a estudiar toda la vida. Y entonces no importa, lo importante es haber elegido correctamente y que esa sea tu vocación. En mi caso, estudié psicología. Mi intención era ver pacientes, conocer sobre psicopatología, dar terapia, y fui directamente a la psicología clínica. Me parece que eso fue muy bueno porque encontré todas las herramientas para los diagnósticos, para los signos, los síntomas, para evaluar, para hacer dictámenes de alguna manera, aunque estos sean clínicos, sobre una persona. Y también aprendí a dar la terapia. Entro a un hospital psiquiátrico y entonces, bueno, esta fue la escuela más grande en donde yo vi mucho tipo de pacientes de todo tipo, pero sobre todo me enfoqué, sí debo de decirlo, los 25 años que estuve en el psiquiátrico infantil, me enfoqué a ver puros pacientes con violencia. Niños maltratados, abuso sexual, violación, niños, padres, atendiendo a los menores, a las familias. Y esto fue para mí, y sí lo recomendaría para quien aún tenga la posibilidad, que primero estudie algo clínico para que entonces se vuelva muy atento a las cuestiones clínicas y posteriormente entre a lo forense. Entrar a lo forense vale la pena hacerlo cuando ya tenemos todo este soporte. De otro modo, sí puede ser muy difícil empezar a hacer diagnósticos o encontrar signos, síntomas ahora de personas también con un problema mental, pero asociado a algo legal, si no hemos pasado por la clínica lo suficientemente experiencial. Tenemos que irnos a conocer muy bien la clínica y posteriormente aplicarla ahora en el ámbito forense. La diferencia sería que en la clínica pues estaríamos buscando pacientes, dar atención psicológica a un padecimiento mental, en tanto que en la cuestión forense estaríamos buscando las características de alguien que comete un delito y entonces qué tipo de personalidad tiene y de qué manera podemos expresarle al juez cómo esa personalidad está asociada al delito o a la carpeta de investigación. Bien, y hablando, ¿verdad?, de esa trayectoria y esa experiencia en el área forense, y como el tema de hoy, ¿verdad?, habla sobre el informe pericial psicológico. ¿Qué es un informe pericial psicológico y para qué sirve? El informe pericial psicológico tiene que, ahí ya de entrada en el nombre toma otra línea. Es un informe igual que en la clínica, nada más que aquí tendría una intención pericial, que es la intención de darle una información, contribuir en la carpeta de información con fines legales. Tiene que ver con psicología, que es mi profesión, y entonces nuevamente tendré que encontrar signos, síntomas asociados al delito que se investiga. Esto sí también hay que decirlo, es la herramienta principal de la psicología forense. Como psicóloga forense es el trabajo principal que tengo, hacer informes periciales para contribuir a una investigación legal, a un juicio. Este instrumento es fundamental también, hay que decirlo, para detectar elementos probatorios de aspectos psicológicos o de la salud mental de los individuos que están involucrados en un contexto legal. Y un juez, cuando un juez solicita un informe, ¿cuándo es que lo solicita, verdad, ese informe, y a causa de qué responde esa solicitud? Bueno, el juez no puede ser todólogo, ¿no? Entonces él toca las puertas a las distintas ciencias o especialidades porque tiene una carpeta de investigación que resolver para poder sentenciar. Entonces busca peritos de distintas áreas, de distintas ciencias que le acerquen información objetiva, veraz e imparcial. Eso es algo muy importante, que es lo que también tiene que ver con nuestra ética. No podemos decir supongo, creo, quizás, apunta o probablemente. Tenemos que ser muy veraces, cero imparciales, dar información muy completa y, bueno, pues el juez acuerda solicitar el informe
cuando para conocer sobre tal hecho, sobre un hecho delictivo, una circunstancia importante que obre en la carpeta, le es necesario o le es conveniente conocer información profesional sobre cierto comportamiento, que es en el caso de la psicología. Es decir, en ciertas ocasiones el juez no cuenta con los conocimientos profesionales, por eso decía que no es todólogo, para conocer la naturaleza de los hechos que están denunciados, por lo que en ocasiones entonces recurre a la ayuda del psicólogo perito con objeto de que le asesoren, incluso en algún momento le asesoren, se le oriente y se le dé información veraz y objetiva acerca de los hechos, su vinculación con el delito y asesoramiento, por ejemplo, del tipo de tratamiento que puede requerirse o que pueda determinar hasta cierto momento la decisión judicial adecuada. Bien, y con esa trayectoria profesional, tanto en el campo de la área clínica como en el área forense, de acuerdo a esta experiencia, ¿cuál es entonces ese papel del psicólogo forense? Ok, el papel del psicólogo forense, pues tiene varios ámbitos. Esto es algo muy pues como sorpresivo, que de las primeras cosas que cuando estudié psicología forense me sorprendió. Yo pensaba que solamente era la intervención en los juicios, como ahorita lo acabo de decir, con un dictamen, y entonces el juicio de qué manera puede aportar información para la carpeta y para la sentencia. Pero también podemos tener en distintos ámbitos del derecho, por ejemplo, en el civil, en el familiar, para guardas y custodias, en el civil, por ejemplo, para determinar responsabilidad civil de ciertos especialistas como son los médicos, en una intervención, si fue adecuada en tiempo, si el tratamiento fue el correcto o si se cometió alguna negligencia, en lo familiar para divorcios, guarda y custodia, con quién sugerimos que el menor deba de quedarse. En el penal, bueno, obviamente cuando hay cuestiones de violencia, algún delito, homicidio. Y también en la cuestión laboral, cuando estamos ante un delito, por ejemplo, de fraude, en alguna cuestión que tenga asociación lo laboral con lo legal, con a lo mejor dar ciertas o omitir alguna indemnización y entonces señalar todo el daño, que a lo mejor fue un daño dentro de su actividad laboral que lo deja discapacitado, y entonces tengo que evaluar daño para sugerir una reparación. Particularmente, solo el profesional de la psicología cuenta con los recursos necesarios para valorar entonces los elementos psicológicos en estas áreas en donde puede trabajar el psicólogo forense. Bien, excelente, ¿verdad? Esa explicación que diste sobre la función del psicólogo forense, porque hay personas que a veces preguntan o dicen que va a estudiar psicología forense o piensan y relacionan lo forense con la muerte. Sí. Como si estuviesen trabajando con muertos, ¿verdad? Cuando forense se refiere más a foro, ¿verdad? Y no a trabajar con muertos. Exacto, eso es muy importante. Como viene, supongo, esto es algo común y me llama la atención porque pues, estamos en países distintos, pero bueno, pues sin embargo pareciera que lo forense siempre tuvo que ver con médicos forenses, con autopsias, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, y lo llegan a preguntar, pero ¿cómo trabajas psicológicamente con un muerto? Exacto. No puedo. Eso pasa. Sí, porque relacionan los forenses con muerte. O sea, Sí. y se da en todo lugar, no solamente en México, aquí también, en cualquier lugar, porque no sé por qué hay esa confusión de lo que es ese concepto. Sí, sí. Bien, ahora, ¿cuáles son de la experiencia que has tenido? ¿Cuáles son los informes periciales psicológicos los más que se solicitan? Ok, son variados en ese mismo sentido de lo que digo de las intervenciones. Por ejemplo, tengo los más solicitados, me parece que son los de daño por secuelas psicológicas en una víctima. Mi trabajo más importante es de tipo penal. Entonces, pues tenemos a una víctima que fue violentada, abusada, violada, que se le dañó su estabilidad mental y entonces de alguna manera quieren saber
cuáles las consecuencias del delito en esta persona. Entonces son valoraciones de daño y las secuelas psicológicas en una víctima por el delito. Otro sería, por ejemplo, el perfil de personalidad de un acusado o de trastornos de personalidad del indiciado, del inculpado. Otro puede ser la situación de maltrato familiar, escolar o de pareja, siempre que tenga que ver con maltrato. También puede ser el de, ya lo comentaba, abuso sexual infantil o de adultos, violación, también acoso, amenazas. Este último de amenazas ha sido ya muy recurrente y se considera que mientras exista algún modo de mostrar las amenazas, pues sí se causa una alteración importante y ahí también se asocia al de reparación de daño. Y bueno, secuestro, feminicidio, tortura, homicidios, en donde vea el perfil hay algo muy importante también por señalar. Cuando ves algo que tiene que ver con violencia o con daño, es claro que alguien está dañado, pero también se tiene que evaluar a la otra parte para ver si esa persona pudo tener las características para ejecutar el delito que se le está imputando. ¿Por qué? De acuerdo a su personalidad. Entonces, se solicitan valoraciones para homicidios, tanto el inculpado como ahí pudiera ser incluso lo que se le llama ahora autopsia psicológica, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió días antes entre la víctima y el homicida? Cuestiones de tortura, que también están muy de estos tiempos, incapacidades psicológicas, ya sean cognitivas, de voluntad, por ejemplo, en personas de la tercera edad, para lo de interdicción, capacidades parentales, que me pregunten quién de los dos padres tiene las mejores capacidades para hacerse cargo del menor, veracidad de los hechos denunciados también, ¿no? Que tanto esto, o se están simulando síntomas, o las declaraciones no son veraces. Y entonces todo esto finalmente es, insisto, para abonar información profesional, no supuesta, no parcial, no sino totalmente científica, que abone a la carpeta de investigación elementos para que se pueda sentenciar. Bien, cuando hablamos, ¿verdad? Para el concepto en Puerto Rico, cuando hablamos de carpeta, pues nos referimos aquí en Puerto Rico sería el expediente, ¿verdad? Para que ver, ¿verdad? Que carpeta es igual que decir el expediente, ¿verdad? Ahora, Leticia, dentro de los informes que has realizado, hay dos preguntas, porque ahorita me hablaste del maltrato psicológico en violencia en género, pero también me gustaría, antes de hablar de este tema, ¿qué utilidad tiene estos informes periciales que se presentan ante el tribunal? ¿Cuál sería, verdad, el objetivo? ¿Qué utilidad tendría esos informes en un caso? ¿En alguno en especial? Sí, vamos a poner, por ejemplo, en el maltrato psicológico y violencia de género. Vamos a poner ese ejemplo. Ok. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque esto me parece que no solo pasa en México. En México está haciendo un boom muy grande, pero me parece que es mundial, que esto del maltrato a las mujeres y a los niños está siendo altamente señalado y hay que abonar precisamente con los psicólogos para esto. Lamentablemente a veces nos encontramos con dos posibilidades. Tenemos mujeres que son maltratadas, niños que son maltratados y que entonces necesitamos evaluarlos de los daños psicológicos. Por ejemplo, hacer un test de trauma de Davidson, hacer una evaluación de gravedad de síntomas, no solo si tiene estrés postraumático o tiene algunas características de trauma propia a consecuencia del delito, sino la gravedad de sus síntomas, qué tan altos, qué tan graves están o no lo son, si ya presenta algún síndrome depresivo, ansioso, y entonces, conociendo toda su condición anímica actual a raíz del delito, buscar la reparación del daño. De entrada, por ejemplo, pues solicitar la restricción para que no se puedan acercar
el agresor nuevamente a la víctima y tener los elementos para solicitarlo. Insisto, no es bajo suposiciones ni decires, sino bajo la ciencia y la confirmación de la palabra, los signos, los síntomas y los resultados de la prueba. Entonces queda como muy suficiente, muy completo para poder dar elementos y que se tome el camino adecuado. Sin embargo, también tengo que decir que a veces estos delitos se denuncian, pero no han sucedido. Llega a pasar que son padres o madres, porque también lo hacen de ambos lados, que quieren incomodar o quitar o erradicar la presencia del otro cónyuge sobre el ejercicio de su maternidad o paternidad, y entonces alegan maltrato cuando no ha sido así. Y entonces también vuelve a ser muy importante, como lo decía, conocer las dos partes. ¿Quién dicen que es la víctima? Para entonces evaluarlo, pero también quién dicen que es el victimario para ver si tiene las características propias de un generador de violencia, que si bien la violencia es una capacidad que todos tenemos y todos podemos ser violentos, pero hay ciertas personalidades o rasgos que tenemos en nuestra personalidad que nos hacen más propensos. Entonces la ciencia puede dar un informe para esos casos y poder dar elementos que permitan entonces una correcta sentencia. Bien, antes de proceder, ¿verdad?, a hablar sobre las características que se consideran, ¿verdad?, para preparar un informe, antes de entrar a ese tema, porque yo sé que aquí hay compañeros profesores que son psicólogos forenses en Puerto Rico, y me gustaría, ¿verdad?, que luego más adelante ellas puedan ver y comparar cómo ustedes en México preparan un informe y cuál es la estructura versus cómo se hace en Puerto Rico. Pero me gustaría que ya estábamos hablando de esta experiencia y del área, ¿verdad?, del abuso psicológico en el área de género, si se puede, ¿verdad? ¿Cuál de los informes que has preparado, que has presentado cuando has ido como perito a un tribunal, te haya impactado, que te haya estremecido? Bueno, tengo por ejemplo el de una mujer que agredió a su marido, el cual posteriormente falleció, y me pareció muy impactante que cuando yo llegué a evaluarla, porque en México y supongo que en todos lados del mundo, cuando alguien fallece, esto se continúa de oficio. O sea, no solo hay víctimas, que es la familia, sino la víctima es la sociedad. En ese sentido, hay que dar una respuesta de qué pasó con el inculpado. Entonces yo la evalué a ella y me llamó mucho la atención que ella, cuando empezamos a hacer rapport, que es la parte previa a la evaluación, y platicábamos para sembrar un poco de confianza, yo le pregunto que cómo se siente, y ella me dice que muy bien, que estaba muy bien, que la han tratado muy bien. Esto fue lo primero que me llamó la atención, porque casi todos, cuando yo entro se nos fue el sistema en el momento cuando estaba hablando, que cuando fuiste a evaluarla a ella, ahí se quedó porque se nos fue de momento. Ok, bueno, cuando yo fui a evaluarla al reclusorio, me llamó mucho la atención que cuando hago rapport, la etapa previa a la evaluación, que es esta parte de inspirar confianza, ponernos a platicar un poco para después entrar de lleno al tema, yo le pregunto que cómo se siente y ella me dice que muy bien, que la han tratado bien y que se siente muy bien, que desayuna, come y cena, que descansa en su cama, que ella se siente muy bien. Eso me llamó mucho la atención porque todo el mundo se queja de estar en el reclusorio, pero ella no se quejaba de estar ahí. Otra de las cosas era que también le dije que si sabía por qué estaba yo ahí y por qué ella estaba en el reclusorio, y me dijo que sí, que sabía que yo iba a evaluarla, que iba a platicar con ella, hacer algunas preguntas, dibujos, etc., pero que sabía que estaba en el reclusorio
porque había agredido físicamente y que muy probablemente matado a su esposo, pero que no recordaba nada. Yo en un principio pensé que me estaba dando esa respuesta para no abordar el tema. Entonces preferí empezar por otras áreas, ¿no? ¿A qué te dedicas? A ver, cuéntame cómo era tu vida antes de estar aquí, en lo que tú te acuerdas, porque sí me di cuenta que tenía como ausencias, no me podía decir todo como cualquiera de nosotros si nos preguntan por nuestras vidas, como que decía partes. Y en concreto encontré que tenía ausencias, que era una persona con rasgos esquizofrénicos y que me decía que sabía que había hecho eso, pero que no lo recordaba. Le pregunté cuántas veces, me dijo, creo que pues unas 15 veces, 16, 17, lo acuchillé, y efectivamente así fue. En algún otro momento fui todavía más directa y le dije, porque habían sido además en el cuello, le dije, ¿qué se siente meter un cuchillo en el cuello? Como no haciendo caso a esto que me había dicho que no se acordaba, y me vuelve a decir, es que no lo recuerdo. Y le digo, bueno, entonces si yo digo que tú hiciste algo, ¿tú lo vas a probar? Me dijo, pues si usted me conoce, sí, lo que pasa es que es lo que mis hijos, que son los que dicen esto, pues yo les creo. Si ellos dicen que yo lo hice, pues yo les creo. Todas esas respuestas me iban impactando porque me dejaban ver pues su grado de enfermedad, las ausencias, incluso la poca empatía que sentía, la poca angustia o algún tipo de trastorno que sintiera por estar en el reclusorio. Ella estaba ahí porque habían dicho que ella lo hizo. Su versión era que entonces ella lo creía. Ese fue un caso que me impactó, me pareció muy lamentable, muy claro de la enfermedad, ¿no? Wow, de verdad es sorprendente y escuchar a una persona así que divaga y no recuerda cosas, pues realmente es sorprendente. Ahora, le pregunto, ¿cuáles son esas características que debe contener un informe? Si puede decir algunas de ellas. Ok, el informe psicológico, bueno, pues es una situación que es, digamos, como psicoevolutivo, ¿no? Entonces tenemos que irnos de un tiempo a otro para entonces tener como rastrear de este tiempo hacia atrás qué fue lo que sucedió. Puede ser, como lo decías, en cuestiones de género, pues sí, la estructura es distinta, ¿no? Pero por lo general lo que buscaríamos serían trastornos psicológicos graves o agudos que estén asociados con el delito y entonces pueda señalar que es alguien que tiene, que está asociado con el delito y que fue entonces el responsable. Y tiene algunas características este informe, como por ejemplo, pues tiene que decir que es de carácter profesional, es de carácter científico, que tiene que tener antecedentes, tiene que tener metodología, tiene que señalar por qué causas está evaluando el trastorno a la persona, que si lo está autorizando también requiere de una autorización. Debe ser totalmente coherente y argumentable todo lo que nosotros pongamos. No puede ser que pongamos, como decía, cuestiones dudosas o poco claras. Tenemos que poner datos indicativos del perito, del evaluado, el motivo por el que estamos ahí, la metodología, como lo decía, las pruebas que se están aplicando, la exposición de la información que se recabó, por ejemplo, una historia clínica o antecedentes psicológicos. Y bueno, ya las características fundamentales, pues que es un documento científico. ¿Me permiten un segundo, por favor? Perdón. Bueno.
Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Bien, en breves estaríamos, ¿verdad?, nuevamente retomando aquí con la psicóloga aquí, que ya la tenemos nuevamente, que estábamos hablando sobre las características del informe pericial. Adelante. Entonces, esta, como comentaba, tiene que ser la metodología, por ejemplo, pues decir cuál es. En nuestro caso utilizamos científica, por ejemplo, entonces decir cuál es el marco teórico en el que te estás basando, analítica, decir que estás buscando elementos, sintética, que los estás después englobando, que estás haciendo un trabajo interpretativo, y entonces todo esto lo tienes que describir para después señalar las pruebas que aplicaste. Cuando acá en México, al menos algo que están pidiendo es que sea tanto psicológico como forense. Entonces yo no puedo estar aplicando solamente pruebas clínicas, sino también forenses, para que de ese modo tenga un peso mayor este tipo de dictamen. Por ejemplo, yo puedo aplicar a lo mejor frases incompletas. No sé si haya psicólogos. ¿Hay psicólogos en la presentación? Sí, debe haber algunos de los psicólogos compañeros conectados. Ok, por ejemplo, hay un test de frases incompletas que evalúas varias áreas clínicas. Sin embargo, el test que pudiera yo aplicar para saber cuestiones de trauma, por ejemplo, mencionaba que es el de trauma de Davidson, que es una prueba forense. Entonces, lo ideal es que se apliquen pruebas forenses propias, que ya hay una gama amplia, para entonces poder dar respuesta a el problema que tiene que ver con el delito. Tengo que mencionar cómo obtuve la información, si fue por entrevistas, por historia clínica, por los antecedentes, por la revisión de la carpeta, todo eso tiene que quedar claro y posteriormente exponer entonces mis resultados, así como mis interpretaciones y mis conclusiones. Bien, cada informe tiene una estructura, tiene una forma, pero antes de entrar a esa estructura, y basado en lo que me estás mencionando sobre las características y lo que debes, ¿verdad?, exponer, que no vayan a ser opiniones personales. Por lo tanto, queremos decir que los informes tienen que estar libres de cualquier clase de sesgo o de cualquier opinión personal. Así es, tiene que ser entonces totalmente documentado, tiene que estar argumentado científicamente. De otro modo, esto va a ser expuesto, se presenta físicamente para integrarse a la carpeta, ser expuesto en la audiencia, y si esto no quedó totalmente fundamentado, va a ser cuestionado por el juez como por la parte contraria, y ahí es donde pues todo nuestro dictamen se puede venir para abajo. Y ha habido, antes de entrar a la metodología, ¿ha habido algún caso en que una de las partes, ¿verdad?, haya cuestionado un informe o haya tratado de crear de que el informe está más, no está fundamentado en cosas científicas, sino en opiniones? Sí, claro. Esto es parte, justamente el juego legal es lo que busca, que entonces quede todo cuestionado, quede todo que se tenga que dudar de lo suficiente, de lo científico, de lo completo, de la pericial. Y nosotros hacemos lo mismo, también nosotros y nuestro equipo, porque está el equipo, digamos, del inculpado como el de la defensa de la víctima, y ambas partes van a tratar de hacer lo mismo. Mi recomendación es que sus documentos no tengan juicios de valor,
que no sean subjetivos, que no hagan comentarios personales, que todo lo que pongan sean resultados científicos demostrados por las pruebas, asociado con la historia clínica, con los antecedentes y con lo que obra en la carpeta. Es como un rompecabezas. Si tú das un dato y está bien argumentado con el delito, con la historia, con las características, todo toma sentido. Con las características de personalidad, con lo que sucedió, todo toma sentido y entonces se vuelve un informe muy fuerte, muy robusto, difícil de derrumbar. Y si tú tienes claro qué es lo que quieres expresar en tu reporte y qué le quieres transmitir al juez, queda todo entonces muy, muy claro. No olvidemos, me parece que también allá es que los juicios ahora parten de lo que se llama la teoría del caso. Entonces, llega cada una de las partes, digamos, el Ministerio Público, por un lado, dice el abogado, yo voy a demostrar que la víctima, que la víctima fue dañada por el inculpado, ¿no? Y nosotros, digamos que estamos defendiendo al inculpado, diríamos, yo voy a demostrar que el inculpado no tiene nada que ver con lo que se le está demandando, ¿no? Y entonces vamos a demostrar con estas pruebas, con estos peritos, cuál es nuestra explicación. Ya una vez que los abogados hayan dicho qué es lo que van a demostrar, empiezan a caminar los peritos, empiezan a caminar los testigos, todo lo que se haya. Entonces va tomando resolución. Perdón. Bien, y en términos de la estructura, ¿verdad? Cuando se redacta un informe, como ya mencionó, que tiene una estructura, ¿cuál sería entonces la estructura de los informes pericial psicológicos? La estructura es muy importante porque es lo que también van a ir leyendo todos las dos partes. Esto va a obrar en la carpeta o en el expediente, como ustedes les llaman, y entonces la estructura tiene que ver con estos datos de identificación, donde ponen el número de la carpeta, el tipo de delito, el inculpado, la víctima, los datos del perito, del evaluado, para que vean cuál es la expertise que cada perito tiene. En el caso de mi informe, ¿por quién me solicita el informe? ¿Cuál es el motivo del informe? ¿Cuál es la metodología que apliqué para esto, que tiene que ver si fue una observación directa, si fueron entrevistas, si fueron métodos estructurados, si se utilizaron pruebas psicológicas o qué tipo de prueba utilicé? Por ejemplo, aquí me detengo un momento. Tuve el caso de un chico que en un brote psicótico mató a un amigo, bueno, a un conocido amigo del gimnasio. Cuando yo lo voy a evaluar, había sido apenas reciente su detención, tuvo otro brote psicótico y cuando yo lo voy a evaluar no puedo trabajar realmente con él porque estaba en pleno delirio. Pero eso de todas maneras me da información. Entonces yo puse en la metodología que me había presentado en 2 ocasiones y que en una de ellas había tenido una entrevista abierta, no obstante que llevaba una entrevista forense para poder investigar sobre el caso, pero que no pude avanzar porque él estaba delirante. Y puse frases literales que me contestaba para después decir, bueno, en una segunda sesión ya pude, con el estado psicótico controlado, intervenir y elaborar mis pruebas. Las enumeré y puse los resultados que había obtenido en cada una de ellos. Esto es muy importante porque un informe sin método pues es como no científico. Nuestras carreras hablan de pasos a seguir. Exacto. Expongo entonces después que usé historias clínicas, antecedentes psicológicos, la revisión del expediente o de la carpeta, mis resultados y todo bien argumentado con la teoría que soporta la interpretación que yo le estoy dando. Y en ese caso, ¿qué resultó finalmente? Este caso, pues también fue muy particular en su discurso. Recuerden que la psicosis, como la esquizofrenia,
son los trastornos, los dos trastornos más graves de la personalidad, que tienen pérdida de contacto con la realidad. De modo que entonces, en el caso que les conté, dijo, yo les creo a mis hijos, ¿no? Que lo maté, y en este caso había grabaciones del gimnasio, como de las calles, donde se veía que lo había atacado. Y entonces cuando yo le digo que si ya había visto las grabaciones y qué me podía decir, me dijo, bueno, pues el que veo ahí en la grabación, pues sí se parece mucho a mí, pero yo no me acuerdo. Entonces lo que sucedió fue que sí, también hubo una intervención de un psiquiatra y lo que se sentenció fue que era culpable, pero que había cometido esto en un estado de un trastorno grave de la personalidad, que se iba a quedar recluido, pero que también iba a recibir atención psiquiátrica. Y una vez allá, aquí me gustaría que verán en esos casos como el tribunal lo declara inimputable cuando se presentan eso y qué hacen luego con ellos. Eso es lo que se buscaba. Honestamente, su abogado estaba buscando la inimputabilidad, pero no se la dieron, lo dejaron recluido, pero con atención psiquiátrica. Si pasa eso de la inimputabilidad, muchas veces lo que sucede es que se van a atención psiquiátrica y pues queda libre bajo ciertas condiciones, porque un homicidio pues es un homicidio, ¿no? Ajá. Entonces sería, por ejemplo, pues checar que tome sus medicamentos, que asista a tratamiento, a lo mejor que se haga un juicio de interdicción en donde tenga un tutor, un responsable, porque esta persona pues no puede, no está, digamos, en sus cabales para hacerse responsable de sus acciones. Bien, vamos a pasar unos comentarios antes de ir a la próxima pregunta, que Tamara nos ponga cuáles son los comentarios que Ninfa Crisol, amiga de Guatemala, nos dice saludos de Guatemala. Excelente tema, nos dice Ninfa Crisol. Teresa Partido, saludos desde Tijuana, México. Jimmy Hicks dice saludos catedráticos. Bien, pues vamos a decir, pues vamos a continuar. Ahora, Leticia, ¿qué recomendación o alguna recomendación, ¿verdad? Para los que nos están viendo, nos están escuchando, le da a aquellas personas interesadas en este tema o que sigan el tema, ¿verdad?, de la psicología forense? La sugerencia, las consideraciones que yo pongo es que, insisto, deben de considerar que deben de estudiar ahora y siempre, porque todo esto va cambiando. Miren, cuando yo entré al psiquiátrico infantil hace ya 28 años, el abuso sexual era poco notorio. Posteriormente ya fue algo más frecuente y hoy son casi todos los delitos que nos solicitan algo tiene que ver con abuso, con violencia, con amenazas. Pero también hoy tenemos, empezó hace unos años lo del feminicidio, lo del secuestro, y hoy son la mayoría también de los casos que tenemos que trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo va cambiando, que las sociedades van cambiando y que las patologías van cambiando y se van ampliando. Entonces sí necesitamos estar muy actualizados en trastornos de personalidad, estar actualizados en psicopatología, estar actualizados en herramientas de evaluación, no solo clínicas. Aunque te vayas a dedicar a la terapia, bueno, ok, clínicas, pero si vas a estar en estas cuestiones legales, pues tienes que saber también las pruebas forenses que son propias y adecuadas para aplicarse. Y entonces estar muy al día, porque en los juicios todo esto es lo que te van a cuestionar. Vamos a ponerlo del otro lado. Yo he estado en juicios en donde a mí me toca evaluar, por ejemplo, a la víctima y aplico todo esto, el test de trauma, la gravedad de síntomas, incluso un test de simulación, que ya los tenemos, ya la psicología forense ya cuenta con ellos. Antes no teníamos, y ahorita les comento un incidente que tuve en cuanto a simulación.
Y ahora que ya lo tenemos, lo debemos aplicar, pero hay veces la Procuraduría no cuenta con todas las herramientas o con toda la capacitación o con todos los recursos económicos para adquirir pruebas y proporcionárselas a todos sus psicólogos, a su grupo de psicólogos. Y entonces nos encontramos con evaluaciones muy supuestas, que porque lo dijo el niño ya le creen, que porque la mujer lo señaló ya lo dan por hecho. Bueno, ¿y evaluaste síntomas? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas que encontraste? ¿Evaluaste la gravedad de ellos? ¿Evaluaste simulación? Y entonces paso a comentarles lo que sucedió en una ocasión, que todavía no había pruebas de simulación, ahora ya la hay. Pero bueno, yo estaba casi segura que la persona que yo estaba evaluando me estaba mintiendo, ¿no? Con los síntomas. Entonces me decía, no, es que yo he estado muy mal, me he sentido muy afectado por lo del delito, no duermo, no como, lloro, y decía muchas cosas que lamentablemente también las encontramos yo le llamo San Google, ¿no? Que todo responde, todos los problemas no los soluciona, y entonces encontraron muchos signos, muchos síntomas que los encuentras cuando lees como qué le pasa a la víctima, ¿no? Y le dije, bueno, pero ¿sabe qué? Que yo tengo duda para saber qué tan grave es su padecimiento, porque hay veces la angustia, cuando ya viene a sentirse el momento de angustia, inquietante que nos hace estar de un lado a otro, que a lo mejor me da taquicardia o siento mareo, pero precede siempre un síntoma, y es que se nos ponen las orejas como medio calientitas. ¿A usted le pasa? Y me dijo, sí. En ese momento yo me di cuenta que me estaba mintiendo. ¿Y qué ocurre en ese caso así cuando ves que miente? No le dije nada para que siguiera dándome información durante la evaluación, pero sí lo puse en el reporte de que si bien me había dado toda la información de signos y síntomas que yo le puedo creer, debido a mi profesión y a las exigencias de la ciencia, pues no correspondía con todo lo que se esperaba para los trastornos que estaba mencionando, ¿no? Y les dice, y respecto a estos informes periciales, ¿nunca pierden validez en el futuro? La validez es alrededor de 6 meses. No sé si es a lo que te estás refiriendo. ¿Cuánto tiempo dura su... ¿Cuánto tiempo puede durar la validez de ese? Exacto, su caducidad. Claro, en caducidad, ¿no? Yo hace un año a lo mejor era otra persona. No totalmente, ¿no? Todos somos la misma persona, tenemos nuestra estructura de personalidad, pero pues pasan cosas en nuestras vidas que nos van haciendo cambios y que nos van haciendo madurar o nos van haciendo tener también decadencias, de tal modo que hemos cambiado cognitivamente, hemos cambiado en nuestros rasgos de personalidad, en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de expresar nuestros deseos, necesidades, emociones o impulsos, y todo eso va haciendo que no seamos personalidades estáticas, las personalidades somos dinámicas, vamos cambiando. Entonces, la caducidad que tienen son de 6 meses en adultos. Ok, y pregunto, si se puede contestar o no sin que diga el costo, ¿verdad? Pero estos informes psicológicos periciales son costosos. Sí, son costosos y me parece que por obvias razones, ¿no? Esto está implicando la situación legal de alguien. Esto va a implicar la reparación del daño de alguien. Va a implicar una guardia y custodia. O la pérdida, Me he topado con dictámenes en donde evalúo a ambos padres y no hay nadie de quien me pueda yo sostener para decir que el niño va a estar mejor con uno o con otro. A lo mejor encuentro una mamá con un trastorno de personalidad, a un padre violento. Ahorita les comento, precisamente estoy pensando en un caso, mejor lo hago en este momento para completar esto que les estoy respondiendo. Llegué, en aquel entonces todavía estábamos en el tipo de juicios que antes teníamos, que se presentaban en el juzgado, y llegué
a buena hora estuve platicando con el juez y era un caso de guardia y custodia en donde el papá había dicho que la mamá se había llevado a las niñas a Cuba y las había iniciado en la santería. De modo que las niñas regresaron muy afectadas y el juez le había dado al papá la guardia y custodia temporal. Estaba todavía por decidirse todo esto y había dicho, bueno, temporalmente que se queden con el papá. Cuando estábamos esperando que llegaran a la audiencia, vemos que las niñas llegan con la mamá. Entonces, el juez me dice, yo me voy a meter en un problema porque estas niñas no pueden estar con esta señora. Ella no las puede tener porque tuvo un acto de violencia. Si yo las dejo a las niñas con la mamá, voy a tener un problema, porque todos estamos calificados. Tenemos un ojo que nos está calificando, los colegios de psicólogos, las buenas prácticas, los jueces por medio de los magistrados se me fue ahorita el nombre, hay un grupo que califica el trabajo de los jueces y de los magistrados, la judicatura, de tal modo que él no podía permitir eso, que las niñas llegaran con la mamá, y me dijo, hay que investigar por qué llegan con la mamá. Salí a preguntarle a la señora por qué las niñas estaban con ella, y me dijo, es que el papá está detenido por secuestro. En ese caso, en esa misma audiencia, lo que se decidió fue que las niñas se iban a ir entonces a lo que aquí le llamamos DIF, porque no podían quedarse ni con la mamá por las antecedentes de violencia y obvio con el papá tampoco porque estaba recluido. Entonces, sí se determinan muchas cosas por medio de las periciales, sí se abonan muchas herramientas, muchos datos, y todo eso lo tiene que hacer costoso por el trabajo que eso implica, ¿sí? Lo argumentativo que tiene que ser, y también que en algún momento, pues cuando las cosas no benefician, demandan por todos lados, y bueno, yo llevo 3 demandas que me han hecho, ¿no? Y lo digo así porque, bueno, la primera vez que me demandaron, pues sí, no estaba muy sonriente, ¿no? Hasta que me explicaron que esto era parte de mi trabajo, que debía de entender que era parte del trabajo forense, que me pudieran demandar, pero que no me preocupara mientras yo respondiera al juez las razones y argumentara por qué estaba escrito lo que estaba escrito en el informe. Yo no debía de tener ningún temor. Al menos que entonces yo hubiera hecho una mala práctica, ¿no? Ajá. Sí, realmente cuando uno recibe, ¿verdad?, esa experiencia de que eres demandada, pues claro, choca, impacta. Pero que, como digo, eso es parte del proceso, porque a veces yo creo que es como digo, los gajes del oficio, ¿verdad? Y en lo que uno va acostumbrándose a este proceso, pues claro, vas a querer demandarte para ver si de alguna manera te retira o cambia un informe, ¿no? Claro, en esa ocasión el juez me dijo, mira, espera un momento, le llama a su secretaria, le pide unos documentos y me dice, mira, yo estoy demandado, tú estás demandada, aquí nos mandaron a todos, entonces tú nada más da tu respuesta y se acabó. Bien, pues mira, Lecha, ya casi ya el tiempo nos apremia, pero quisiera antes de terminar, 2 cositas. Primero hay un comentario, no sé si hay algún comentario, una pregunta, Tamara, para entonces, Tamara, si hay algo. No, pues bueno, pues vamos entonces. Me gustaría, para antes de finalizar, ¿cuán difícil es cuando están involucrados unos niños, cuando está haciendo, ¿verdad?, que un niño haya cometido algún acto contra otro niño? Si has tenido, ¿verdad?, algún informe así, porque es bien difícil, y más entrevistar a un niño. Sí, yo debuté con un niño precisamente en el psiquiátrico infantil cuando estuve trabajando. Estaba como jefe de psicología en el psiquiátrico infantil y el director me dijo, mira, hay un caso de un menor de 8 años
que necesito que me digas quién lo puede evaluar, que tú le tengas toda la confianza. Le dije, no, pues a la única persona a la que le tengo toda la confianza, pues es a mí. Entonces yo lo evalúo y lo platicamos. Nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer. Y entonces llegó un niño de México, es muy grande, para quien no ha venido para acá, es muy, muy grande, tiene muchos estados. Y entonces es un lugar, una como sierra, donde vive este niño en Guanajuato, con su mamá, con su tía, eran personas que se dedicaban al campo. Cuando el niño, las mamás se van, y había nacido un primo de él. Se van las dos mamás, la mamá de mi paciente, como la mamá del niño que acababa de nacer, se van, y cuando regresan, el niño no estaba, el bebé. Y entonces, pues empezaron a investigar dónde estaba, le preguntaban a mi paciente, no decía nada, y hasta que les dijo, sí, está ahí abajo, yo lo puse ahí, estaba todo envuelto, acuchillado, lo mató, y bueno, cabe decir que el niño le ayudaba a su mamá a matar pollos. Ok, según una conducta aprendida ahí. Había muchas cosas, una mamá deprimida que cada año recibía al marido que venía a Estados Unidos y la dejaba embarazada y volvía a venir al otro año a conocer al nuevo niño y a volverla a dejar embarazada y así. Y entonces, pues ella le creyó, dijo, le fue a decir a su hermana, mi hijo lo mató, ¿no? Entonces fueron a detenerlo y lo llevaron conmigo a evaluar cuando lo llevaron a la Ciudad de México. Y bueno, era un niño que tenía muchas cosas, ahorita que decías eso, una madre deprimida que no le dio crianza, que nada más estaba sufriendo su vida adulta, su maternidad, que trabajaba matando pollos y mi paciente le ayudaba. Y cuando el niño llegó conmigo era diciembre, entonces empezó como a tener frío y se le salía el moquito de la nariz. Y yo agarré un Kleenex y se lo di. Y lo puso a un lado. Entonces le dije, es para que te seques el moquito. Y no sabía. Entonces ese día aprendió a secarse el moquito, fue al baño, le di papel, le dije que se tenía que pasar el papel para limpiarse la popó. O sea, hubo muchas cosas que él no sabía. Estaba creciendo como podía. Wow, realmente fuerte y tratar un caso como ese. Bueno, Leticia, ya no queda más, ¿verdad? Ya el tiempo nos apremia, le pido a Tamara que nos pueda presentar la constancia y digo así, la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos, Departamento de Justicia Criminal, otorga a Leticia Abrego González por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro, el informe pericial psicológico. Está firmado por el doctor José Mesa Pereira, rector de la universidad, el doctor Rafael Méndez Tejeda, el decano de académico, y este servidor que dirige el Departamento de Justicia Criminal. Y queremos agradecerte de verdad inmensamente, Leticia, por todo excelente presentación y esta información de verdad que nos va a servir tanto para los estudiantes, para los profesores que están conectados, que son psicólogos forenses, que ahí así pueda servir también para su clase. Bien, pues le agradezco infinitamente tu tiempo y ahora pues antes de despedirnos queremos ver un video de nuestra universidad en la cual laboro, una de las mejores que tiene Puerto Rico y gracias nuevamente Leticia. Gracias a ustedes, espero volver a verlos, a estar en contacto, claro. A que cuando me invites cuenta conmigo, por supuesto, hay muchos temas de los que se puede hablar y bueno, gracias por su tiempo y por haberme escuchado. Pues, gracias a ti, Leticia, y le hago llegar próximamente la constancia, pero vamos a ver el video y al final nos vemos otra vez. Claro que sí, sí, hay que ver. Okay.